mandado a decir que se arrepintieran o iban a morir. Nadie lo escuchó y se burlaron de él hasta que el diluvio empezó a caer. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. El profeta Abraham, un hijo a Dios pidió, fue Isaac su nombre y padre de Jacob. Dios le dio a este el nombre de Israel, y las 12 tribus son los hijos de él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Dios mandó a Moisés su pueblo a liberar y llevarlo a otro sitio a morar. En el hierro el pueblo muy mal se portó y 40 años mucho padeció. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Samuel llamado desde su niñez, el Señor le habló por la tercera vez, mientras él dormía y este contestó, habla porque oigo, y le escuchó. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Jonás profeta que trató de huir, pero comprendió que a Dios hay que seguir. En una ballena entendió Jonás que el Señor jamás nos deja fracasar. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Daniel profeta y no deseó pecar. El rey con los leones lo mandó encerrar, pero al poco tiempo el rey se percató que Daniel un ángel del Señor cuidó. Sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Pocos se distinguen entre bien y el mal. Si oyes las noticias, cuídate de dar. Mas hoy por la senda recta hemos de andar. A nuestros profetas debemos escuchar. Sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Al dar mi oración pondré toda mi atención, mis brazos cruzaré y mi cabeza inclinaré y a nuestro Padre Celestial oraré. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Padre, por este domingo tan maravilloso y el día de reposo que
gracias a ti, Padre, la hermana Claudia los puede dar una maravillosa clase para aprender más de ti, Padre. Padre, también te doy gracias por los alimentos y por la salud, y también te pido, Padre, por los enfermos, por toda aquella gente que necesita de tu ayuda, Padre, para superar esta pandemia. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanitos, sean bienvenidos a una clase más. Gracias, Valentina, por esa linda oración. Seguimos aprendiendo en el programa de Ven, Sígueme. Nuestra clase de hoy se llama Buenas Nuevas de Gran Gozo. Estamos aprendiendo aún más de los profetas. Seguimos aprendiendo de los profetas. Esta vez vamos a hablar de un profeta lamanita. Estoy tan agradecida realmente, como decía el himno de primaria, la canción de primaria, lo que él dice, manda el Señor. No importa en qué época del tiempo nos encontremos, lo que los profetas nos dicen es lo que el Señor manda. Y estoy tan agradecida por ello. Y sobre todo porque todavía hay profetas en la tierra. Tenemos a nuestro amado profeta. Y amo las escrituras y me encantan porque en ellas están las palabras de los profetas antiguos que también nos dan un mensaje que nos puede ayudar a ser mejores. Y quiero ver qué era ese mensaje que estudiamos esta semana que Samuel quería dar a los nefitas. Veamos en Elamán, capítulo 13, vamos a leer del 2 al 4. Vamos a ver qué era lo que Samuel quería enseñar, o más bien qué le dijo el Señor que le dijera a los nefitas. Y aconteció que en este año un tal Samuel, un lamanita, llegó a la tierra de Saraenla y empezó a predicar al pueblo. Y ocurrió que por muchos días, miren, muchos días, predicó el arrepentimiento al pueblo y lo echaron fuera. Y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra. Mas he aquí, vino a él la voz del Señor de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las palabras que le vinieran al corazón. Y aconteció que no permitieron que él entrase en la ciudad. Miren qué bandida la gente. Por tanto fue y subió sobre la muralla y extendió la mano y clamó en alta voz y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. Me encantan estos 3 versículos. Me encanta porque, miren, en primer lugar, él se trasladó, ¿verdad?, de su tierra y por muchos días predicó el arrepentimiento, pero lo echaron. Y ya no más, ya él iba a regresarse, ¿verdad? Ya no iba a seguir predicando, pero vino la voz del Señor y le dijo que regresara y que él iba a poner en su corazón las palabras que debía decir. Y me encanta ver lo obediente de este Samuel, este profeta. Él se regresó. No lo dejan entrar, pero no dice, ya me voy, no me dejan entrar. No, de ningún modo. Él se sube en la muralla y declara las palabras del Señor, lo que significa que es un profeta súper obediente. Es increíble, alguien de tierra extranjera, era un lamanita, pero un profeta llamado por el Señor y muy obediente. Esto nos da a entender, hermanitos, que los profetas son sumamente obedientes y están tan dignos que la voz del Señor llega a ellos y pueden comunicarla. Nosotros también alguna vez hemos recibido en nuestro corazón las palabras del Señor para poder decírselas a alguien que está aprendiendo el Evangelio. A mí me ha pasado cuando he estado enseñando a mis hijos. El Señor ha podido poner palabras en mi corazón y yo puedo transmitírselas a ellos. O a veces cuando doy una clase. Y yo sé que ustedes también, cuando han tenido este tipo de experiencias de poder enseñar el Evangelio a otras personas, el Señor ha puesto palabras en su corazón y lo seguirá haciendo. Estas experiencias van a seguir viviéndose en la vida de ustedes, siempre y cuando sean obedientes como Samuel y sobre todo cuando estén decididos a llevar la verdad a otras personas. No necesitamos ser un profeta para poder tener en nuestro corazón el mensaje del Señor y dárselo a conocer a alguien. Lo importante es que estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, como en esta ocasión Samuel en la manita, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir, hermanitos, que cuando estamos dispuestos a obedecer y a servir al Señor, el Espíritu Santo nos habla al corazón para poder saber qué decir, ¿verdad? Cuando se hallen
queriendo enseñar el Evangelio a alguien más, el Señor va a poner las palabras en su corazón y van a poder enseñar con poder y con el Espíritu. Y algo, hermanitos, que debemos de tener presente es que así como a Samuel no querían escucharlo y tuvo que subirse en una muralla para obedecer, no siempre a nosotros nos van a querer escuchar. Pero qué especial que podamos aprender de este ejemplo de un profeta súper obediente como fue Samuel, que al no poder entrar en la ciudad buscó el modo de subir en las murallas para poder hablarle al pueblo. Esto me hace recordar a otros profetas súper obedientes como Nefi. ¿Recuerdan cuando regresó por las planchas a casa de Labán? En el primer intento no pudieron, en el segundo tampoco, y él nunca se dio por vencido. Siempre tuvo la fe de que el Señor iba a ayudarles y sobre todo en su corazón estaba el deseo de obedecer, y por eso lo logró. Igual pasó con la construcción del barco. Y así podemos ver ejemplos en las Escrituras de muchos profetas que han visto la manera de obedecer. Así debemos de ser nosotros también. Y la gracia del Señor y su fuerza y su protección va a estar con nosotros, sobre todo cuando estemos haciendo las cosas que Él quiere. Y qué más que llevar la verdad de su evangelio a todos sus hijos, porque Él nos ama a todos. Y eso es lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, como leyeron, ¿verdad?, en casa, ese mensaje de Samuel también hablaba acerca de unas señales muy importantes, las señales del nacimiento de Jesucristo y también las señales de su muerte, ¿verdad? Y eso era tan importante llevar este mensaje porque se concentraba en el evento más maravilloso de toda la humanidad, como lo es la expiación de Jesucristo, el que Él naciera, su ministerio, su expiación, su muerte y resurrección, realmente lo más maravilloso que ha pasado sobre todo este planeta. Y ese mensaje se centraba exclusivamente en Jesucristo. Y así como Samuel, ¿verdad?, concentró su mensaje sobre las señales de la venida, ¿verdad?, y la muerte de Jesucristo, los profetas modernos también centran su mensaje siempre en Jesucristo. Siempre, siempre. Podemos leer hacia atrás y nos vamos a dar cuenta en las Escrituras que todos los profetas se han concentrado en Él, en nuestro Salvador, Jesucristo. Y para ello quiero que veamos un corto video acerca de nuestro profeta moderno, nuestro profeta actual, el profeta Nelson, presidente Russell M. Nelson, para que también podamos fijarnos de que siempre nos están llamando a ser mejores, a arrepentirnos o a hacer lo correcto o a seguir y a venir a Jesucristo. Observemos el siguiente video, hermanitos. Nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. La primera palabra de Doctrina y Convenios es escuchad, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo. Escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esas palabras, o esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Como discípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por escucharle a Él han de ser cada vez con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades. No podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales. Con miles de millones de palabras en línea y un mundo saturado de campañas comerciales, infiltrado constantemente por los ruidos y malvados esfuerzos del adversario, ¿dónde podemos ir a escucharlo? Podemos ir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención de nuestro Padre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual en estos días de agitación mundial.
Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. También podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los... Entonces, hermanitos, viendo nuestra lectura de esta semana y este pequeño fragmento del discurso del presidente Nelson, podemos darnos cuenta con más fuerza de que realmente los profetas antiguos y modernos nos enseñan sobre Jesucristo y cómo venir a Él. Ese es el mensaje central de ellos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido que nosotros podamos aprender, conocer y seguir a nuestro Señor Jesucristo y andar con Él. Eso es lo que realmente nuestro Padre Celestial quiere, que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Y obviamente los profetas nos enseñan maneras correctas y maneras especiales de cómo poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, hermanitos, si nosotros estamos siguiendo las palabras de los profetas, estamos haciendo la voluntad del Padre y estamos siguiendo al Hijo. Entonces, no importa cuál profeta, ¿verdad? Si nosotros leemos sus palabras, un profeta antiguo o un profeta actual, siempre vamos a aprender lo mismo, algo sobre ser mejores y ser como Jesucristo. Y algo importante que nosotros debemos de recordar siempre es que si seguimos al profeta, vamos a ser grandemente bendecidos, realmente. Eso no lo olviden. ¿Recuerdan cuando Noé construyó el arca? Muchos no querían creer y se burlaban de él. Sin embargo, los que fueron obedientes a las palabras de Noé, se salvaron en el arca. Recordemos a Moisés. Los que siguieron a Moisés dejaron de ser esclavos y de ser la servidumbre de Egipto. Y también si nos fijamos acá en el libro de Mormón, o bueno, hablando, ¿verdad?, de ley, los que se vinieron con ley, ¿verdad?, la familia de Ismael y la familia de ley, no fueron muertos ni llevados cautivos cuando Jerusalén fue destruida. Y también recuerdan a Alma, ¿verdad?, que fue uno de los sumos sacerdotes del rey Noé. Los que siguieron a Alma realmente se liberaron del pecado y del cautiverio eterno. Entonces, hoy en día nos puede pasar igual a nosotros. Si nosotros realmente seguimos el consejo y las palabras de los profetas, vamos a poder ser bendecidos en todas las formas, tanto en temporal como eternamente, hablando de nuestra exaltación, ¿verdad? Entonces, hermanitos, si seguimos al profeta, seremos bendecidos. Recuerden que ellos siempre enseñan buenas nuevas de gran gozo, siempre. Y si no, también nos advierten qué nos va a pasar si no seguimos el consejo del Señor, si no seguimos los mandamientos de Jesucristo, si no vivimos y guardamos esos principios y esos convenios, leyes y todo lo que hemos aprendido en casa, en las escrituras y en la iglesia. No debemos olvidar, hermanitos, que cuando seguimos al profeta es como si seguimos al Señor y siempre va a haber bendición. Aun cuando parezca difícil o parezca que no está dando resultados, al final vamos a poder ver la recompensa. Yo estoy muy agradecida realmente de que en mi familia hubiéramos encontrado el Evangelio verdadero de Jesucristo y que nosotros hemos hecho convenios sagrados, convenios eternos, que si nosotros permanecemos fieles a esos convenios vamos a poder vivir con nuestro Salvador y con nuestro Padre Celestial. Estoy tan agradecida de que la iglesia se dirija por profetas, por esos hombres tan dignos, tan especiales, tan obedientes, que realmente nos enseñan y nos ayudan a vivir de una mejor manera. Y llena de gozo eso mi corazón realmente. Amo al profeta, amo a cada uno de los profetas que conocí y a los que no conocí en vida, pero que he leído, como Nefi, ¿verdad? Me encanta leer de él, de Mosía, me encanta mucho, ¿verdad? También los profetas
de la restauración de José Smith hasta nuestro amado profeta, realmente son una bendición para nuestra vida. Debemos honrar ese llamamiento de ellos, sostenerlos con nuestras oraciones y nuestra obediencia. No dejemos de seguir al profeta, porque lo único que nos invita es a poder ser como Jesucristo. Y sé que esto es verdad, y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a terminar con un himno muy especial que nos invita a poder ser como Jesucristo. Y vamos a escuchar esta bella canción. Yo trato de ser como Cristo y hacer lo que hizo Él. El mismo amor que Él mostró, yo quiero mostrar también. Me tienta a veces el mal a obrar, mas la voz de su espíritu me empieza a hablar. Dice: ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues eso es lo que el Señor nos enseña. Yo quiero servirlo a Él. Yo sirvo a mis amigos y al prójimo con amor. Espero con gozo